Las manos de Jack temblaban, no de frío, sino del miedo que le atenazaba el pecho. El viento aullaba por el estrecho paso de la Sierra Nevada, azotándole las mejillas y entumeciéndole los dedos mientras ajustaba la altitud del dron, el controlador. En su mano parpadeó la señal forcejeando con la tormenta. Aún así, Jack siguió adelante. Tenía que hacerlo. Habían pasado 2 noches desde que Rex desapareció. 2 noches de silencio, de búsqueda, de culparse. Entrecerró los ojos ante la vorágine. Vamos, amigo, murmuró en voz baja. ¿Dónde estás? El escáner se tambaleó, otro trozo de tierra helada, otro vacío gélido. Jack apretó la mandíbula, guiando el dron lentamente por el barranco. Cada barrido no revelaba más que acantilados escarpados y pinos enterrados. No hay señales de calor. No hay movimiento, solo frío, solo miedo. Su respiración se entrecortó mientras limpiaba la nieve de la pantalla del monitor. Rex tenía que estar ahí fuera, en algún lugar. Pero cuanto más examinaba, más se le llenaba la mente de ¿qué pasaría si? ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Rex hubiera? No podía pensar así. Todavía no, había empezado como cualquier otra mañana. Jack le había soltado la correa a Rex mientras caminaban cerca de la cresta, un sendero común. Familiar y seguro, pero una ardilla cruzó el sendero como una flecha y Rex, siempre alerta, lo persiguió. Un instante después corría. Al siguiente, se había ido. Jack se había quedado ronco, gritando ese día, peinando el borde del acantilado donde la nieve daba paso a una pronunciada caída. Sus manos sangraban al agarrar raíces y piedras heladas, pero el cañón se había tragado su voz. Y a Rex ese momento, la embestida, el silencio, se repetía interminablemente en su mente. Las noches desde entonces fueron más largas que cualquier tormenta. La estufa de leña crepitaba suavemente, proyectando sombras sobre las paredes de la cabaña, pero nada llenaba el silencio. Ni el tic-tac del reloj, ni la vieja radio. Solo ausencia. El cuenco junto a la puerta de la cocina seguía lleno. La manta del sofá, intacta. La correa seguía colgada del gancho, intacta. Esperando, Jack los miraba fijamente a menudo, y luego apartaba la mirada. Rex había sido un perro de búsqueda y rescate. Firme bajo presión y valiente en las peores condiciones, había salvado vidas, encontrado excursionistas desaparecidos y rescatado niños de los ríos. Pero después del divorcio de Jack, después de que todo se derrumbara, fue Rex quien se quedó, quien se acurrucó a su lado cuando el mundo se sentía demasiado pesado, quien lo miró con ojos que no pedían nada, pero que lo daban todo. Ambos habían visto el dolor y se habían apoyado mutuamente. Ahora, cada paso era una promesa. No se iría sin Rex. La nieve le arañaba las botas y el hielo le picaba los nudillos, pero Jack se adentró más en el barranco, mientras el dron volaba en círculos por encima. Su zumbido se perdía entre el aullido del viento. No había comido desde ayer. No podía dormir. El miedo lo carcomía constantemente, pero también la esperanza. Esperemos que su mejor amigo siga vivo. Su aliento empañó el monitor mientras se inclinaba más cerca. Allí, entre 2 rocas, parcialmente sepultadas por la nieve, una forma oscura, un temblor de movimiento. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Ajustó la lente. Hizo zoom. Pelaje. Una cola. Era Rex todavía, pero respirando. Un azul pálido se movió por el monitor del dron. Al principio, Jack pensó que era estática, otra falsa esperanza. Pero luego se movió, el corazón le dio un vuelco. Apretó la palanca de control con firmeza, ajustando la altitud del dron con precisión quirúrgica. La silueta, enterrada bajo capas de nieve y encajada entre 2 afloramientos, no formaba parte del paisaje. Era curva, pelaje enmarañado en el hielo. Rex susurró en el aire helado. Aunque no había ninguna posibilidad de que su voz se oyera, se quedó sin aliento. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Conocía esa forma, ese color, esa postura. Era él. Se acercó rápidamente. Rex yacía retorcido, con las piernas dobladas, un flanco apenas subía y bajaba. Su hocico descansaba sobre una pata doblada, con los ojos cerrados, y la nieve lo cubría lentamente, como si el tiempo mismo intentara enterrarlo. A Jack se le encogió el estómago. Él está vivo, pero apenas no había salida de ese hueco. La pendiente era demasiado pronunciada, las paredes demasiado estrechas para que Rex pudiera trepar. Sobre todo con la pata trasera, doblada torpemente debajo del a Jack se le hizo un nudo en la garganta. Un sollozo se le escapó, pero lo contuvo. No, era el momento de desmoronarse. No debería haber sido nada, un rastro normal, familiar como la palma de su mano. Rex había trotado adelante como siempre, alerta pero relajado, olfateando huellas y deteniéndose para mirar a Jack de vez en cuando. Entonces llegó la ardilla, salió disparado de la maleza y cruzó el sendero a toda velocidad.
Rex salió disparado, como un rayo, ladrando una vez, con la cola en alto y los músculos tensos de emoción. «Rex, no», gritó Jack, que ya lo perseguía. Pero el perro no se detuvo. El borde llegó demasiado rápido, y luego, silencio. Jack recordó el sonido que emitió su propio corazón cuando llegó al acantilado, gritando, mirando hacia abajo y sin ver nada más que blanco ahora. De pie en ese mismo cañón, con el viento. Golpeando su chaqueta, Jack ahorcó sus manos sobre su boca. «Rex», gritó, «te veo, amigo». «Aguanta, ya voy». Su voz resonó en las paredes heladas, rebotando hueca. El dron sobrevoló a Rex, captando aún el tenue ritmo de su respiración. Pero no hubo respuesta. Ningún ladrido, ningún meneo, solo el gemido bajo del viento y el zumbido suave y constante del dron. Jack se arrodilló. «Por favor, no me abandones». Todo se arremolinó a la vez, la altitud, el frío, la empinada subida. El miedo. Los músculos de Jack se tensaron y sus rodillas temblaron contra el suelo helado. ¿Qué pasaría si no pudiera alcanzarlo a tiempo? ¿Y si Rex ya se estuviera escapando? Por un instante, Jack se quedó congelado, paralizado, no por el frío, sino por el miedo aplastante al fracaso. Quería gritar, pero en lugar de eso, cerró los ojos y respiró. Recordó la inundación de hacía 2 años, como Rex había saltado al río helado y arrastrado a un niño hasta la orilla. Recordó a Rex de pie entre él y un puma acorralado en un sendero, con las orejas hacia adelante, sin moverse, sin miedo. Recordó la noche en que Jack llegó a casa después de firmar los papeles del divorcio, como Rex se acurrucó a su lado en el suelo, con su cálida cabeza apoyada en el pie de Jack mientras lloraba en sus propias manos. Rex siempre había sido el valiente, el constante. Rex nunca lo había abandonado, ni cuando el matrimonio se vino abajo, ni cuando la casa se vació, ni cuando Jack no quería levantarse de la cama. Y ahora era el turno de Jack. Jack abrió los ojos. Apretó los puños alrededor del control remoto del dron, mientras la nieve se derretía en sus guantes. «Ya voy», dijo en voz baja. «Lo juro por Dios. Ya voy». Él se puso de pie. No más miedo. No más preguntas. No era solo un perro atrapado en un cañón. Era familia. Era el alma que había guiado a Jack en los momentos más oscuros de su vida, y no lo dejaría ir sin luchar. Con una última mirada al monitor del dron, Jack metió la mano en su mochila, sacó una cuerda y dio un paso hacia el borde del acantilado. Las manos de Jack estaban en carne viva cuando sus botas tocaron el fondo del cañón. El descenso había agotado sus últimas energías, pero nada de eso importaba ahora. Rex yacía justo delante, medio enterrado bajo una capa de nieve. Su pelaje, antes liso y orgulloso, estaba enredado y apelmazado por el hielo. Una pierna se retorcía de forma antinatural bajo él, pero su pecho se elevaba, lentamente, poco profundo. «Vivo», Rex susurró Jack, tropezando hacia adelante. Un leve movimiento, la punta de la cola de Rex golpeó la nieve una vez. Un golpe débil. Fue apenas más que un aleteo, pero para Jack era todo. Jack se desplomó junto a su perro, bajando rápidamente la cremallera de su chaqueta para crear calor entre ellos. «Detengo», murmuró, quitándole la nieve de la cara. «A Rex, estoy aquí, amigo». «Ya estoy aquí». Rex parpadeó una vez, lento y pesado, como si intentara enfocar a Jack. Jack recorrió suavemente el cuerpo de Rex con las manos. Frío, flácido, pero sin sangre, al menos no visible. La pata trasera estaba hinchada, posiblemente rota, y estaba deshidratado. Débil aún así. Rex dejó escapar un suspiro que sonó como un suspiro de alivio. «Me aguantaste», susurró Jack, con lágrimas en los ojos. «Ahora yo te aguanto». La noche cayó rápido. El viento azotaba con más fuerza aquí abajo, abriéndose paso entre las rocas. Jack tuvo que apresurarse. Recogió la poca leña que encontró y sacó el encendedor de emergencia de su mochila. Saltaron chispas y las llamas florecieron, una lona rota, pero suficiente para cubrir un par de ramas en ángulo. Se convirtió en su refugio. Jack se acurrucó cerca de Rex, atrayendo al perro hacia él mientras el fuego proyectaba una luz débil contra las paredes de piedra. «No nos estamos muriendo aquí», le dijo a Rex. «Ni tú ni yo». Y por primera vez desde la caída, Rex cerró los ojos, no por derrota, sino por confianza. A la mañana siguiente, Jack metió la mano en su mochila y sacó la última barra de granola. Lo partió con cuidado, centímetro a centímetro, alimentando a Rex con suaves palabras de aliento. «Tranquilo. Ya está. Aún eres fuerte, lo veo». Los ojos de Rex no se apartaron de los de Jack. Cada bocado era lento, cuidadoso. Pero comía. Jack sonrió con los labios agrietados. «Bien hecho». Luego le dio a Rex el último trozo y masticó el envoltorio, solo para engañar a su estómago, a medida que el frío se hacía más intenso.
Rex empezó a gemir mientras dormía, sonidos suaves y doloridos que retorcieron el corazón de Jack. Jack se acercó y susurró: ¿recuerdas aquella vez que sacaste a ese niño del río? Fuiste un héroe. ¿Lo sabías? Su voz se quebró. Todavía lo son. Siguió hablando. Historias de sus misiones. La primera vez que Rex le ladró a la aspiradora. La vez que robó un sándwich y parecía tan orgulloso. Jack habló hasta que le cerraron los ojos, hasta que las historias ya no eran solo para Rex, sino para él mismo. Le recordaron quiénes eran. El frío lo había dejado todo agotado. Su teléfono se quedó sin batería esa mañana, sin barras, sin señal, simplemente nada. Lo miró fijamente durante un largo rato antes de guardarlo con cuidado en el bolsillo de su abrigo. Como si estuviera guardando la esperanza misma. El racionamiento se volvió real. El agua era nieve, derretida sobre el fuego. La comida, casi agotada. Envolvió a Rex en su propia chaqueta, poniéndose varias camisas encima. Al viento no le importó. Aún así, Jack miró a Rex con los ojos abiertos, observándolo, y dijo con silenciosa fuerza: aún no hemos terminado. El tiempo dejó de medirse en horas y empezó a contarse en decisiones. ¿Lo comería hoy o lo guardaría para Rex? ¿Probaría la bengala ahora o esperaría? Cada día, el dolor aumentaba. Sus propios músculos le dolían por el frío y la tensión. Rex gemía menos ahora. Demasiado débil para emitir sonido, y aún así, seguían allí, todavía con vida. ¿Por qué? Dejarlo no era una opción. Cada amanecer se convertía en una promesa. Si podían llegar hasta allí, podrían lograrlo otro día. Jack rasgó su guante mientras recogía ramas congeladas y se abrió un corte profundo en su palma. Siseó, limpiando la sangre con un trapo. Rex se movió a su lado, olfateando. Luego se inclinó lentamente hacia adelante y lamió la herida, suave y deliberadamente. Jack parpadeó. Sus labios se crisparon. Era la cosa más pequeña, pero parecía que lo era todo. Gracias, Doc, susurró Jack, riendo suavemente. Esa fue la primera risa en días. En ese estrecho cañón helado, las palabras no importaban. Jack yacía junto a Rex, con un brazo sobre su espalda y sus latidos sincronizados con el ritmo constante de la respiración de su perro. Sin órdenes, sin discursos, sin súplicas, solo presencia, solo dos sobrevivientes, aferrándose el uno al otro, resistiendo lo que el mundo les había arrojado con nada más que lealtad, coraje y amor. Jack permanecía encorvado sobre el controlador, observando las cornisas rocosas sobre su refugio. El viento había amainado un instante, justo el tiempo suficiente para que la grabación del dron se estabilizara. Fue entonces cuando los vio: marcas de garras profundo, irregular, recientemente grabado en la piedra a solo 50 metros de su posición. No es del tipo que hace un perro. Jack se acercó lentamente, intentando convencerse de que eran viejos, desgastados. Pero la nieve a su alrededor ni siquiera había tenido tiempo de asentarse. Hay algo aquí afuera, murmuró, sintiendo un temblor en el pecho. Su aliento empañó la pantalla. Rex, tendido junto al fuego moribundo, levantó la cabeza débilmente. Jack guió al dron a través de la cresta, con el corazón acelerado con cada parpadeo del monitor térmico. La señal de calor de Rex parpadeaba, de manera constante, pequeña, quieta. Pero ahora, una segunda luz emergió de la arboleda. Se movía con determinación, silenciosa y baja. De un lado a otro, la figura era grande, de 4 patas, y demasiado ágil en sus movimientos para ser otra cosa que un depredador. Los dedos de Jack se apretaron sobre los controles. No, ahora no, aquí no. Retiró el dron. Si perdía la señal, perdería la vista en la oscuridad. Pero él ya lo sabía. Ya no estaban solos. Jack se había sumido en un sueño profundo, acurrucado junto a Rex. El fuego se había reducido a brasas, proyectando un tenue resplandor anaranjado sobre su pequeño hueco. Entonces un sonido retumbó a su lado, un gruñido bajo y ronco. Jack se incorporó de golpe. Rex estaba despierto, con el pelo erizado y la nariz apuntando hacia la boca del cañón. A pesar del dolor en la pierna, se obligó a incorporarse, apoyándose lo mejor que pudo sobre 3 patas. ¿Qué pasa?, susurró Jack, tomando el cuchillo que llevaba en el cinturón. El gruñido se hizo más profundo. Algo estaba allá afuera, observando, con el aliento convertido en nubes y las manos apenas reaccionando. Jack se apresuró a reforzar su refugio. Arrancó ramas del montón que había recogido antes, clavándolas en la nieve y dirigiéndolas hacia la abertura. La barrera improvisada no detendría a un puma, pero quizá lo ralentizaría. Quizás podía sentir ojos sobre ellos, más allá de la luz del fuego. Le sangraban las manos al atar el último trozo de la barrera con cordones y cuero crudo. Al volverse, Rex lo observaba con ojos penetrantes. Ninguno de los dos dormiría esta noche. Durante horas, el fuego crepitó en un silencio incómodo. Luego, movimiento, un destello. Justo más allá de los árboles, 2 ojos brillantes,
bajo, inmóvil. Calculador, Jack miró a través de las sombras danzantes. No parpadeó. No respiró, los ojos lo sostuvieron durante 5 segundos. Completos luego desaparecieron. Pero él sabía lo que significaba. El puma no tenía miedo. Estaba dando vueltas, esperando la debilidad, esperando su momento. A la mañana siguiente, Jack se encontraba en la pared del cañón, con una cuerda colgada del hombro y mirando fijamente la pronunciada pendiente. Podría escalar, si se iba ahora. Podría encontrar ayuda. Quizás otra batería de dron. Quizás una señal. Pero no podía llevarse a Rex. No en estas condiciones. Su mente se dividió en 2 mitades, lógica y amor. Si se quedaba, ambos podrían morir. Si se iba. Miró hacia Rex, que lo observaba en silencio, su aliento empañando el aire frío. Jack soltó la cuerda. No dijo en voz alta, no te dejaré. Jamás. Jack se sentó junto al fuego, con la desesperanza acumulándose en sus huesos. Le ardían los ojos, le dolía el cuerpo, incluso las brasas parecían rendirse. Entonces Rex cambió, se arrastró hacia adelante, lenta y dolorosamente, y empujó la mochila de Jack con la nariz. ¿Qué estás? Jack abrió la cremallera. Y allí estaba, la bengala de emergencia, enterrada en lo profundo del fondo, casi olvidada. Su pulso se aceleró. Miró a Rex, quien golpeó su cola una vez, suave. Pero intencionalmente Jack soltó una carcajada. Aún, eres más listo que yo. Apenas el sol se había puesto cuando Jack volvió a ver los ojos. Esta vez, más cerca sin dudarlo. Jack encendió la bengala. Se oyó un siseo agudo al tiempo que un fuego rojo brotaba del tubo, iluminando las rocas con un resplandor intenso. Lo levantó por encima de su cabeza y luego lo arrojó con fuerza hacia las sombras. Aterrizó con un ruido sordo y rodó. La luz explotó a través del cañón, revelando un cuerpo enorme y musculoso agazapado justo más allá de los árboles. Sus ojos amarillos brillaron antes de que la bestia saltara de nuevo a la oscuridad. Durante un largo momento, nada se movió. Entonces, desde detrás de Jack, se escuchó un sonido que no había oído en días. Un ladrido. Alto. Fuerte. Rex estaba de pie, cojeando, pero de pie, con las orejas hacia adelante y los ojos fijos en los árboles. Otro ladrido, las sombras permanecieron quietas. Y luego, poco a poco, el silencio volvió, el depredador había desaparecido. Jack se arrodilló junto a Rex y juntó sus frentes. Lo lograste, susurró. Ahuyentaste a un puma, viejo héroe loco. Rex resopló una vez más y se dejó caer en los brazos de Jack. Con la mirada suave, por primera vez en días, Jack realmente creyó que lo lograrían. El inconfundible zumbido de las palas del rotor resonó en las paredes del cañón, más fuerte que cualquier sonido que Jack hubiera oído en días. Salió del refugio tambaleándose, agitando los brazos como loco, mientras el humo de las bengalas aún se elevaba tenuemente desde el suelo a sus espaldas. Por aquí, gritó con la voz quebrada por el cansancio. El equipo de búsqueda y rescate descendió rápidamente, con las botas crujiendo sobre la nieve y las voces dando instrucciones por las radios. Jack no lo oyó todo. Solo sabía una cosa, Rex estaba a salvo, y se iban a casa. Cuando la cesta bajó, Jack cargó a Rex en brazos. El perro no se resistió. Apoyó la cabeza en el pecho de Jack y juntos se elevaron desde el suelo del cañón dentro del helicóptero. Algunas manos intentaron alcanzar a Rex, pero Jack lo sujetó con fuerza, protegiendo al perro como algo sagrado. Tiene hipotermia, dijo un médico, está muy herido. Añadió otro, pero los brazos de Jack no se soltaron. Viene conmigo, dijo en voz baja pero firme. El vuelo fue una mezcla de aire frío y adrenalina. Jack le susurró a Rex durante todo el trayecto, rozándole las orejas con los dedos. ¿Estás bien ahora? Estamos bien ahora. Esta vez no se limitó a decirlo. Él lo creyó. En la clínica, Jack caminaba de un lado a otro por la sala de espera como un hombre que espera el resultado de una cirugía para su propio hijo. Entonces la puerta se abrió de golpe. Va a salir adelante, dijo el veterinario sonriendo. Tiene una pata fracturada. Está desnutrido. Pero es un luchador. Jack no respondió al principio. Solo se quedó mirando. Luego dejó caer los hombros y dejó escapar un suspiro tan largo y profundo que sintió como si se hubiera desprendido de meses de dolor. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias por devolverme a mi hijo. La recuperación no fue rápida. Rex pasó semanas en la clínica, descansando, recuperándose y aprendiendo a caminar sin dolor. Pero no estaba solo. Todas las tardes, Jack venía, a veces con Cecina, a veces con un juguete, siempre con una historia. Deberías haber visto la cara del león, decía Jack, sonriendo, agachado junto a la perrera. Cuando ladraste, lo asustaste más que él a mí. Rex meneaba la cola. Solo una vez. Era suficiente. No, eran simples visitas.
Eran amor en estado puro, paciente, presente, silencioso. Cuando Rex regresó a casa, Jack se apuntó nuevamente para misiones de rescate, pero no era lo mismo, ya no se sumergía en el trabajo para callar el dolor. Esta vez volvía a servir, a devolver lo que le habían dado. Cada misión era diferente ahora. Cada persona que encontraba le recordaba lo que casi perdió y lo que había recuperado, y siempre. Rex estaba esperando en la puerta cuando llegaba a casa, moviendo la cola y, con los ojos brillantes. Un día, Jack vio un volante en la oficina del veterinario, entrenamiento de certificación para perros de terapia. Los inscribió esa misma semana. Rex superó todas las pruebas, obediente, tranquilo y empático. Y pronto, recorrían juntos los pasillos del hospital, llevando alegría silenciosa a niños que luchaban con dificultades insoportables. Rex se acostaba junto a ellos, con la cabeza entre sus pequeños regazos y la cola balanceándose suavemente. Algunos niños le hablaban. Otros solo necesitaban su presencia. Jack se quedó allí parado, observando a su mejor amigo hacer lo que siempre había hecho mejor, curarse sin decir una palabra. Meses después, cuando la nieve se derritió y los árboles volvieron a florecer, Jack preparó un pequeño almuerzo y ayudó a Rex a subir al camión. Condujeron en silencio. No hicieron falta palabras. En el borde del cañón, permanecieron uno al lado del otro, mirando hacia el lugar donde casi todo terminaba y donde todo comenzaba de nuevo. Jack no sintió miedo esta vez, sintió gratitud. Se arrodilló junto a Rex, apoyó una mano en su espalda y susurró, «Lo logramos». Antes de irse, Jack metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña ardilla de juguete, marrón, suave y un poco tonta. Lo colocó en la roca al lado de Rex. «Pensé que te lo habías ganado», dijo con una sonrisa. Rex lo olió y luego soltó un suave bufido, casi una carcajada. Luego se echó junto al juguete, moviendo la cola una vez. Jack se sentó a su lado. No más tormentas, no más miedo, solo sol, brisa y la paz tranquila que solo llega cuando has pasado por lo peor y lo has superado juntos. Jack había entrado en ese cañón pensando que estaba en una misión de rescate, pero sentado allí ahora, junto a Rex y la ardilla de peluche en la roca que los separaba, comprendió que siempre había sido más que eso. No se trataba solo de sacar a Rex del peligro. Se trataba de que lo sacaran del suyo. Rex no se había limitado a esperar a que lo encontraran. Había resistido lo suficiente para rescatar a Jack del borde de algo más oscuro. Dolor, vacío, el lento desmoronamiento que ocurre cuando pierdes las razones para aferrarte. Y ahora Jack podía verlo claramente. Rex no solo sobrevivió, él lo salvó. El vínculo entre ellos no nació en entrenamientos, ni en caminatas por el sendero. Se había forjado con nieve, sangre y el filo del miedo. Jack recordó cómo Rex gimió, pero se quedó cerca. Cómo avivó la bengala en el momento justo. No por instinto, sino por confianza. No fue la comodidad lo que construyó esta conexión. Fue el fuego que solo ser ya al soportar algo que nadie más vio y salir adelante, uno al lado del otro. Ese tipo de lealtad no sucede de la noche a la mañana. Se gana. Una respiración a la vez. El equipo podía fallar. Las baterías se agotaban. Los caminos desaparecían bajo la nieve. Pero confiar. La confianza era lo que impulsaba a Jack a seguir adelante cuando sus piernas le gritaban. Era lo que mantenía a Rex respirando a pesar del dolor y el frío. En ese cañón, rodeado de silencio y amenaza de muerte, estaba el pacto tácito entre ellos. No te dejaré, que tenía el verdadero poder. No tuvieron que decirlo en voz alta. Simplemente lo sabían. Esa fue la diferencia entre sobrevivir y rendirse. Jack se había dicho a sí mismo que lo hacía por Rex, que cada kilómetro, cada músculo desgarrado, era por el perro que una vez había sido su compañero de rescate. Pero, en algún momento de ese viaje, todo cambió. Cada ladrido, cada mirada, cada suave respiración a su lado en la oscuridad, le recordaron a Jack algo que había enterrado: su capacidad de amar, de volver a preocuparse, de creer en algo más que simplemente llegar al mañana. Rex no lo sacó del cañón físicamente, pero, emocionalmente, había llevado a Jack en brazos durante todo el camino. Hubo un tiempo en que Jack creía que la esperanza era algo que se perdía para siempre, como una brújula caída a un marcador de ruta roto. Pero ahora, cuando Rex se inclinó hacia él, moviendo la cola suavemente, Jack lo supo mejor. La esperanza no fue ruidosa, no se derrumbó. Llegó en los momentos de tranquilidad, en el latido constante de una cola, la sensación del pelaje en la mano, la forma en que dos almas podían sentarse en silencio y aún así decirse todo lo importante. Jack sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente.